noche oscura. Como es especial, siempre que abrimos esta puerta al misterio, las historias que contamos, pero esta del Museo Reina Sofía, Juan, en Madrid, es especial por muchas cosas, porque es un gran punto de atención para todos los enamorados y apasionados de los misterios, de los fenómenos paranormales. Una cuestión que se ha tratado en otros programas de televisión, por ejemplo, hemos comentado aquí en alguna ocasión, Juan, que en Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, este asunto se trató y además se siguió con grandísima atención por parte de la audiencia. Sí, fue en Puertas el verano pasado y hicimos un reportaje porque el Museo Reina Sofía siempre se ha caracterizado por una gran cerrazón informativa en el aspecto de los fenómenos paranormales, esotéricos y demás, extraños en general, que han sucedido allí. Cuarto Milenio ya había pedido en 2 ocasiones permiso para grabar y se lo habían denegado. Era la habitual ya. Estando yo ya en el programa incorporado, pues le comenté el tema a Iker Jiménez, volvieron a pedirlo y por tercera vez se denegó. Entonces ya, en fin, yo decidí intervenir, hablar con mis antiguos compañeros y decirles que el programa, con permiso, sin permiso, lo íbamos a hacer. Si no era del interior, lo haríamos del exterior, pero hay muchos testigos, mucha gente que podía hablar. Porque, Juan, tú tienes una parte muy personal relacionada con el Museo Reina Sofía. Para los oyentes que no lo sepan, cuéntanos por qué, cuando hablas de conversar con antiguos compañeros, te refieres así, a antiguos compañeros. Cuando desapareció la llamada prensa estatal, medios de comunicación social del Estado, a los profesionales pues nos desparramaron pues por gabinetes de prensa y sitios así, en fin. Trataron en el fondo de apartarnos de la circulación. Y ya para fosilizarnos por completo nos metieron en museos. Yo tuve que estar aguantando durante 19 años en el gabinete de prensa, allá pues, en fin, un gran ostracismo, ¿no? Aquello, aparte de ser una necrópolis por los muchísimos muertos que hay enterrados debajo, es un cementerio de elefantes donde sucesivos gobiernos se han dedicado a arrinconar a periodistas y técnicos procedentes de organismos oficiales. Periodistas de reconocido historial y ejemplar profesionalidad, condenados al más oscuro ostracismo. Como es tu caso, y eso lo digo yo porque, vamos, ya hemos hablado de ti, de tu trayectoria profesional, y en definitiva tú acabas ahí y tú estás unos cuantos años en el Museo Reina Sofía. Tú cuando trabajabas allí, me imagino que ya desde entonces habrías oído hablar de todo lo que ocurría, de todos los fenómenos paranormales, esotéricos, que tenían lugar en el museo. Un museo, ¿cómo lo describiríamos por fuera? ¿Cómo describiríamos la ubicación, la construcción, el edificio como tal? Este museo fue creado pues a finales del siglo XVI como Hospital San Carlos por iniciativa de Felipe II, que deseaba centralizar en este lugar todos los hospitales que estaban dispersos en la corte. Se quedó en una parte solo, porque él quiso hacer una especie como el Escorial, pues un mini Escorial ahí, en fin, pero una gran obra. Entonces iban a ser como 4 bloques, que dijéramos, con un gran patio central, pero se quedó solamente en la primera parte, que es el Hospital de Caridad, que ha funcionado durante muchísimo tiempo, pero que, en fin, que también fue, pues, ha sido hospital general en tiempo de guerra, ha sido manicomio, refugio de niños abandonados, en fin, ha tenido muchas funciones diferentes. Digamos que para quienes nos escuchan, por ejemplo, desde Bilbao, la idea en aquel momento era hacer una serie de pabellones, como hoy podemos ver en el Hospital de Basurto, o para quienes nos escuchan desde Pamplona, una serie de pabellones como puede ser el Hospital de Navarra. Eso. Solo que construidos muchos años antes. Claro, y esto iba a ser una obra grandiosa que se quedó, pues, como si dijéramos, en un 25%. Por eso la portada del museo, la fachada, que parece un poco pobre, sucede porque en sí no era la fachada principal que hubiera dado la calle Atocha, sino que era, pues, un acceso interior. Claro, ahí luego le han puesto unos ascensores modernistas de cristal y tal, y en fin, hay un gran contraste, pero vamos, pues nada que se asemeje al Guggenheim de Bilbao ni a otros grandes museos, ¿no? O sea, es un museo que yo creo que el sitio fue elegido mal, hecho andar mal, y así ha seguido. Claro. En 1980 estaba ya cerrado, allá había un refugio de miles de gatos,
y miles de cadáveres debajo, pues se decidió abrirlo como centro de arte. Posteriormente se realizaron obras de reforma y en el 1990 se inauguró como Museo Nacional. Inmediatamente empezaron a salir, en cuanto metieron la piqueta, empezaron a salir a la superficie abundantes huesos humanos procedentes de lo que era un cementerio formado por los cadáveres de numerosísimas personas y enterrados bajo el jardín y en otras zonas. De todas las épocas, entiendo que desde que empezó como hospital hasta luego otros momentos en los que funcionó como manicomio, etcétera, etcétera. Pues claro, antaño sabes que a la gente donde se moría los enterraban debajo. Eso es. Igual que en los pueblos pasaba que los enterraban debajo de las iglesias. En fin, al poco tiempo hay que echar a andar, pues los vigilantes que hacían rondas nocturnas por los sótanos empezaron a oír lastimeras voces y golpes secos procedentes de las bóvedas donde antaño estuvo situado el manicomio. Extraños pasos por corredores desiertos, vieron incluso procesiones de monjas por los pasillos. Habían contado a alguna limpiadora y tal, ver a 3 monjas de la caridad que iban como avanzando por los pasillos con el sonido seco y casi silencioso del tintineo de grandes rosarios, pero que al llegar al final del muro, pues desaparecían por allá. Incluso cuando a las 8 de la mañana iban a empezar su servicio, el museo todavía no estaba abierto al público, veían en el patio central interior pues una figura mesiánica de un señor barbudo y tal, que estaba ya apaciblemente. Y luego ya cuando se abría un poco al público, empezaban a llegar los empleados, esa figura desaparecía, ¿no? O sea, un cúmulo de inexplicables irregularidades. Entonces, claro, el personal se empezó un poquito a mosquear, ¿no? A mosquear. Claro. Pero ya, el colmo fue que, bueno, pues las noches, para los vigilantes allá en museos son muy aburridas, ¿no? Hay que, en fin, hay que hacer la ronda y pasear. Hacer las rondas y tal, y controlar, pero... Entonces, una tranquila noche, 4 vigilantes se animaron a organizar una ouija en el sótano. El tablero tan solo iluminado por una tenue luz y un ambiente impregnado de olor a humedad y a yeso, que es lo que había allá. Acercaron sus dedos al vaso y le preguntaron de si había alguien allá que se manifestara. El vaso empezó rápidamente a moverse. Fue a la A, a la T, a la A, ta, y ya no se movió más. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Y dijo, mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino. Bueno, aquello, conmoción, asombro, sobrecogimiento, estupefacción. Pero, bueno, lo más fue que en aquel momento 2 golpes secos sonaron en la pared. Bueno, los 4 vigilantes se levantaron y de momento abandonaron disparados el recinto. Bueno, ya al poco volvieron y el jefe del grupo, tal Felipe, chico muy simpático y tal, dijo, Ata, pues Ataulfo, que es el nombre que se ha quedado ya popularmente para ese fantasma. Pero bueno, dijo Ataulfo como podría haber dicho Atanasio, ¿no? Y en fin, ya se empezaba a hablar de este fantasma, de los fenómenos que pasaban por allá, y entonces pues la dirección del museo decidió pedir al grupo EFTA, que lo dirigía el padre Pilón, un jesuita muy especializado en estos temas, que fueran allá para hacer un informe. Y tanto en 1992, recuerdo, como en 1995, estuvieron haciendo pues sendos informes allá, pues hicieron psicofonías, estuvieron haciendo toda clase de pruebas con rayos X, con ultravioletas, en fin, todas las pruebas que se podían hacer al efecto y detectaron presencias. Incluso vieron que había como 3 personas enterradas abajo de una bóveda, pero en la pared. Picaron y efectivamente estaba en el cadáver de, al parecer, debían ser en su momento un obispo y 2 monjas. Los cadáveres que luego posteriormente pues han sido trasladados pues a la congregación donde pertenecieran. Pero ya digo, fue un tema pues importante, ¿no? Y entonces en las ouijas que hicieron también, de nuevo apareció Ata y dijo, mi nombre es Ata, me han encerrado tras haber cometido 5 asesinatos bajo el reinado de Carlos. ¿Sí? Madre mía. También se manifestó Malú, una judía que dijo que llevaba 4 siglos enterrada. También la madre Aldonza de los Ángeles, priora de la comunidad en 1750 y donde tenía bajo su custodia a una niña desamparada blanca que al hacerse casi mayor de edad abandonó rápidamente aquello y tenía un gran pesar porque nadie sabía qué habría sido de aquello. Pero lo más impactante fue que se presentó el doctor Livinio. Era un especialista del pulmón y corazón que durante la guerra civil estuvo ahí atendiendo a heridos de guerra, a enfermos y demás. Murió contagiado de las enfermedades que había allá
Y dio un dato muy importante, porque no se sabía nunca exactamente cuándo se había empezado la construcción del museo. Y él dijo que fue en 1575 y que duró hasta 1585, en que empezaron a entrar los primeros enfermos. Ahí fue cuando comenzó la construcción del edificio. Eso es, pero no se sabía ciencia cierta, se sabía que era a finales del siglo XVI. Se empezó a investigar y efectivamente lo que dijo el tal doctor Livinio en la Ouija era exactamente cierto. Y él dijo que vivía en una especie de almario con L de almas, donde moran los espíritus. En fin, fueron sendas sesiones de ouijas, de psicofonías y tal, que impactaron mucho pues al personal del grupo EPTA, que digo, son técnicos, que ahí hay arquitectos, químicos, físicos, investigadores, o sea, que es un grupo muy serio, y quedó eso impactado. A la vez que se están desarrollando este tipo de investigaciones, lógicamente el Museo Reina Sofía continúa con su funcionamiento. Vamos a recordar que en el año 1992 es cuando se coloca el cuadro del Guernica, de Picasso, en ese museo. Has hablado antes de 3 monjas y luego nos has mencionado esa presencia en un enterramiento de un obispo y de 2 religiosas. Hay mucha leyenda, ¿no?, en torno a estas monjas de la caridad que aparecían por los pasillos, que se trasladaban casi en una levitación, ¿no? Comentaban, Juan, que de quienes las habían visto. Incluso se ha llegado a hablar de la aparición en la antigua capilla del hospital de 3 monjas momificadas, que seguirían enterradas, según algunas versiones, debajo de la puerta principal del museo. Sí, en efecto. Claro, el tema de la momificación también se debe a que allá abajo, aquello es un edificio pétreo, y claro, en los bajos, en los sótanos, pues hace un frío impresionante, ¿no? Es una cripta en todos los sentidos. Es una cripta, sí. Entonces yo cuando pasabas por allá, hacía un frío impresionante, más luego, vamos, no sé, se notaba, vamos, esa presencia, porque es un sitio, no porque haya enterramientos como en un cementerio, sino porque ahí yace mucha gente que han sido víctimas de delitos violentos, o sea, unos como asesinos, o incluso el caso de una monja que entró a dar comida a los dementes y fue muerta allá, ¿no? Entonces dicen que donde ha habido esa violencia y esos fenómenos, pues siempre queda algo que, pues vigilantes y demás percibían. De ahí que incluso hubo quienes pidieron la baja en el trabajo. Una de ellas, me acuerdo, una vigilante, Raquel Arrogante, pues dejó, porque cuando estaba de vigilancia de noche, con todo cerrado, en la puerta de un ascensor, los ascensores empezaban a subir y a bajar para arriba. Entonces, esa misma noche se hizo la prueba con el grupo EPTA, fuera donde estaba el cuadro de mandos y tal, y ahí nadie había tocado, nadie había entrado. Pero los ascensores subían y bajaban. Entonces hubo gente que dijo, no, aquí lo mejor es irse. Voy a contar también otra historia, que hablando del Guernica, era, casi siempre, porque la gente iba a fotografiar aquello con público, pero hubo un fotógrafo que me dijo, no, lo quiero hacer sin público. Y tal, de día, pero sin público. Entonces dije, pues te vienes un martes, que es el día que descansa el personal de seguridad, y aunque los funcionarios trabajamos, no hay visitantes. El hombre fue allá, montó su trípode, su cámara de las antiguas, con la sola compañía de un vigilante que se quedó a distancia. Disparó varias imágenes y tal, y al ir a revelar, claro, estamos hablando de máquinas de carrete, vio la presencia de una persona delante del Guernica, pero no observando la obra, sino mirando al fotógrafo. Y allá no había nadie. Estaban él y un vigilante. Se lo comenté yo esto a un compañero del caso, José Pastor, uno de los fotógrafos más famosos que ha habido en España. Fue a hacer algunas imágenes y al revelar también vio como una presencia extraña, como alguien, como una sombra que se te ponía delante y que te miraba. Hay quienes dicen que podía ser el espíritu del propio Pablo Picasso. Desde que pintó tan magistral obra, su propósito siempre fue que el cuadro retornara a España cuando se instaurara la democracia y fuera expuesto con carácter permanente en el Museo del Prado, centro del que fue director. Por otro lado, están también las justas reclamaciones del gobierno autonómico vasco de que el lienzo quede ubicado definitivamente en Euskadi, claro, dado que era la localidad de Guernica y las víctimas de los bombardeos, los protagonistas del mismo. En el Museo Reina Sofía, la realidad es que se oponen a su traslado con vagas excusas del perjuicio que podría sufrir el cuadro durante la mudanza, cuando en realidad el único perjuicio sería el del propio museo que, sin el Guernica,
Es poca se cosa. quedaría sin su principal y casi único reclamo. Efectivamente. La mayoría de los visitantes acuden atraídos únicamente por tan inmortal obra, Claro. especialmente los japoneses. Es Claro. más, añadiría otra cosa. Hay que recordar que cuando el cuadro fue devuelto al Estado español, su destino inicial fue el Casón del Buen Retiro, dependiente del Museo del Prado. Desde el Reina Sofía presionaron para captarlo, no pareciendo importarles entonces cualquier posible deterioro durante el traslado. Un museo que no ha cesado de dar tumbos desde su creación hace más de 21 años por los inadecuados nombramientos de casi todos los directores que lo han regido peor que mejor y que se agarran al Guernica como a un clavo ardiendo. Por mucho que traten de hinchar las cifras de visitantes, saben que en el Reina Sofía, sin el Guernica, Hay es poca prácticamente nadie dentro del concierto mundial del arte moderno y contemporáneo. Para muchos, el espíritu de Pablo Picasso sigue pidiendo un mejor acomodo para su obra. Curioso, ¿no? Porque a Pablo Picasso efectivamente se le relacionó con ese fantasma, ese ata, ese Ataulfo, se decía, podía ser el propio Pablo Ruiz Picasso. Una medium dijo que era un sacerdote que murió torturado durante la Guerra Civil. Ha habido teorías mil, y probablemente también, Juan, por ese oscurantismo, ¿no?, que antes comentabas, sí, por parte del propio museo. Este museo pues va como de muy progresista, muy moderno, entonces creen que hablar de estos fenómenos es volver un poco pues a la España negra, a la España profunda, vamos, que eso no casa pues con la progresía de ellos. Pero hay que tener en cuenta que para empezar están en una sede, no, en un edificio terrible que pertenece a la España anterior, precisamente, no es ningún edificio modernista, ¿no? Y por otro lado, pues es más, se dio el fenómeno, que a raíz del reportaje de Cuarto Milenio, aquella misma semana se incentivaron las visitas. Claro. Y es que, como pasa en otros museos, cuando se da cualquier fenómeno de estos, pues la gente va. Pasaba en el Louvre, cuando se habló del fantasma del Louvre. Incluso en el propio Museo de Navarra, hace poquito tiempo, sus mandatarios dijeron, bueno, nosotros nos ha salido un fantasma también, claro, que nos tira las cucharillas de los yogures. Y hay niños que dicen a la mamá que le lleven allá, y a lo mejor eso es bueno, que vayan esos niños a ver el fantasma, lo que sea, pero ven cuadros y a lo mejor se inicia una vocación o por lo menos una afición por el arte. Pero los rectores de este museo siempre lo han vetado. Yo que he estado en ese gabinete de prensa, jamás nos dejaban dar un solo permiso pues para revistas especializadas en estos temas. Y ya digo lo que pasó con Cuarto Milenio. O sea, claro. Que... Sí, sí, el ejemplo está muy claro. Es curioso, dentro de la historia del edificio vemos, por ejemplo, que hay 20 años de gran abandono cuando deja de funcionar como hospital en 1965. Hasta 1985, cuando de alguna forma se acomete otra vez, bueno, la posibilidad de recuperarlo, y ahí comienza todo lo relacionado con el museo. Ahí es cuando dices que era un campamento de ratas, y estaba lleno de estos animales. Sí. Y incluso se dice que cuando se comienzan las obras para rehabilitar el edificio y prepararlo para el Museo Reina Sofía, se encuentran grilletes, se encuentran cadenas. Efectivamente, sí. Estamos hablando de un hospital con una historia trágica, porque además de esa parte de manicomio, de donde vendría este Ataulfo, es un hospital que ha vivido de todo. Ha vivido pestes, ha vivido epidemias, y todo eso también tiene mucho que ver, ¿no?, en ese karma, en esa sensación que comentabas antes. Y ejecuciones. Ejecuciones también. Sí. ¿En qué época, Juan? Pues en la Guerra Civil, precisamente, en la segunda planta, allá estaba la biblioteca, y allá, pues vamos, se ve que durante la Guerra Civil y tal, pues en fin, fue una especie de sala de tortura, donde, vamos, hubo gente que murió en la tortura o que murió ejecutada. Entonces, en esa sala, en la biblioteca, se daban fenómenos curiosos. Y es que cuando a las 8:30 de la tarde cerraban al público, puesto que a las noches 9 ya se desalojaba por completo a los visitantes. Entonces, de 8:30 a 9, pues los funcionarios que quedaban allá, pues empezaban a volver a colocar pues los libros de arte moderno y contemporáneo en sus respectivas estanterías. Y yo he sido testigo de esos, de vez en cuando se oían golpes secos. Es más, colocaban algún libro en una estantería y de inmediato salía proyectado, como si una fuerza lo hubiera expulsado del otro lado. Y había ahí administrativas y tal, pues que incluso cogieron miedo, y yo, que hacía turno de tarde y que a esas horas estaba allá, pues a veces bajaba para acompañarles, o tenía que acudir a algún vigilante que se quedaba presente hasta que a las 9 de la noche echaba la cerradura para que aquello quedara vacío. Pero esos fenómenos se han dado en la biblioteca
donde fue la sala de tortura y hasta de ejecuciones en la guerra. De la guerra. En fin, vamos a hablar de todos los bandos, porque ya ha pasado de todo por ese antiguo hospital de caridad. Los vigilantes, los mencionas mucho, los vigilantes han tenido que ver de todo, y los vigilantes se habrán encontrado con que les frenaban para contarlo, ¿no? Para narrar sus propias experiencias. Totalmente una ley del silencio porque no podían hablar, entonces vamos, para algún programa de televisión y tal, que hemos querido echar mano, pero vamos, sabes que se juega en el puesto. Lo primero sería el traslado y luego pues peores consecuencias, o sea, la omertad era absoluta en ese centro al respecto. En cualquier caso, pues ya comentabas, ¿no? Una vigilante que se encuentra con esos ascensores que suben y bajan solos, un exvigilante que denunciaba al pedir una baja, que lo hacía por culpa de los espíritus, o uno de los vigilantes jurados, Juan, y esta historia también te la puedes encontrar en internet, y yo quiero que nos cuentes si también la has oído en primera persona. A uno de los vigilantes en una de esas sesiones de Ouija se le anuncia algo, se le anuncia la muerte de un familiar cercano. Sí, efectivamente, sí. Y luego se cumple. Se cumple, sí. A los pocos días murió en un accidente de tráfico, pues un familiar suyo, ¿no? Se le había dicho y vamos, fue dicho y hecho. Pero es que ha habido más cosas, que vamos, porque ha habido luego ouijas posteriores y demás, ¿no? Y se han ido cumpliendo. Y claro, la gente cogió miedo. Claro, ya no digamos cuando el tal médico Livinio da unos datos que se desconocían por completo, ¿no? Entonces, claro, esto creó problemas. Por ejemplo, esta vigilante que tuvo que pedir la baja, Raquel Arrogante Díaz, pues tuvo incluso que pidió ya la baja en la empresa ya. Porque como no la querían trasladar, pues pidió la baja, tuvo que estar en tratamiento psiquiátrico y presentó un detallado informe en el Servicio Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, e incluso presentó una denuncia ante la Comunidad Autónoma de Madrid. Pues claro, había gente ya que cogía miedo, que veía que aquello le influía, y dice, bueno, antes mi salud que esto, ¿no? Y lo curioso es que la Consejería de Salud y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid dijo que carecía de competencia sobre fenómenos paranormales. Ahí todo se limitó a estos dos informes que encima fueron privadísimos, pero de pronto aparecieron publicados en el periódico Diario 16. Y ahí es cuando se montó el escándalo, cuando todo el mundo se enteró de los fenómenos paranormales que pasaba ahí. Al parecer, un funcionario de allá que tenía copia del informe se lo vendió a un periodista de Diario 16 y este lo sacó, y entonces ya salió pues en revistas como Año Cero, en Enigmas y tal, y entonces el boom. Pero digo, inicialmente el museo encargó los informes, pero para guardarlos, o sea, simplemente pues para asegurarse de que no había nada paranormal, cuando todas las pruebas, todas las instancias, todo lo que se ve allá, es que sí existen fenómenos paranormales. Bueno, pues nos hemos imaginado esas circunstancias, esos fenómenos que acontecen en el Museo Reina Sofía, antiguamente hospital, ese desfile de monjas de la caridad por los pasillos. Nos ha encantado este espacio, pero lo tenemos que dejar ya, que nos va pillando la hora, Juan. Y dentro de 15 noches vuelves por aquí. Perfectamente, nada. Con mucho gusto volveremos a hablar de estos misterios de la noche oscura. Un abrazo fuerte, Juan. Un fuerte abrazo para vosotros.